Dios te bendiga de una manera muy especial. Dios te bendiga. Que la gracia del Todopoderoso Dios te mantenga siempre en salud, en prosperidad, en Cristo Jesús. Te habla tu hermano, el evangelista Franklin Arias, que en este momento pide disculpa a todos los hermanos y amigos que a través del dial 810 AM de Radio Salvación sintonizan el programa radial Tiempo de Buscar a Dios, pero en este día no me fue posible estar en Radio Salvación, pero sí estoy aquí en Santo Domingo, cerca de mi casa, transmitiendo de la casa de un amigo pastor el mensaje de la palabra de Dios en este hermoso día. Así que reciban de parte de Dios las bendiciones que Él les entrega a cada uno de ustedes a través del mensaje de este día. Vamos a tener la palabra de Dios en este preciso momento en Mateo, su capítulo 10, verso 24. Mateo, su capítulo 10, verso 24. Vamos a bendecir a Joel Abreu, Diógenes Pérez, también Jovan Rosa Díaz, Noesky Presinar, que están en sintonía a través de Facebook Online. Lidia Castillo, Dios te bendiga de una manera muy especial. Quiero saludar a mi esposa Rosa Elizabeth, también Arias de Arias, y a Misael Arias también, que estarán viendo este mensaje dentro de unos momentos. Así que vamos a tener la palabra de Dios leída en Mateo, su capítulo 10, verso 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Basta al discípulo que llegue a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al amo de la casa llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Padre eterno, príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores, te doy gracias por tu santa y bendita palabra, tu palabra gloriosa, Señor, que nos entrega en este día una vez más, para que así la expliquemos a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos a través de tu palabra de una manera gigante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Voy a estar predicando la palabra de Dios en esta hora con el tema el verdadero discípulo de Cristo. Voy a predicar con este tema, el verdadero discípulo de Cristo. En el libro de Mateo, este hombre de Dios, Mateo, a quien Jesús libertó, amén, a quien Jesús llamó en un momento dado cuando éste fue y era recaudador de impuestos. La Biblia dice que en una ocasión Jesús pasó por donde se encontraba Mateo y lo llamó y le dijo, sígueme. La Biblia dice que Mateo dejó todo lo que estaba haciendo en ese momento y empezó a seguir a Jesucristo. Amén. Este hombre llamado Mateo pudo escribir, pudo narrar acerca de las enseñanzas de Cristo Jesús. Y una de las enseñanzas que él narró fue la siguiente, donde acabé de dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Mateo en el capítulo 10, verso 24, repitió lo que Jesús había enseñado. Dice la palabra de Dios, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Basta al discípulo que llegue a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al amo de la casa llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. ¿Qué es lo que nos enseña la bendita palabra de Dios a través, amén, de nuestro Señor Jesucristo, quien enseñó esta palabra? Que un discípulo no puede estar nunca por encima de su maestro, ni tampoco un siervo puede estar por encima de su amo. ¿Qué es lo que nos quiere ilustrar la palabra de Dios? Es lo siguiente, que nosotros como discípulos verdaderos, genuinos de nuestro Señor y gran Maestro llamado Jesucristo, nunca podemos traspasar los linderos que Él nos ha establecido. Nunca podemos quebrantar los principios que Él nos ha establecido a través de su santa y bendita palabra.
Pero es triste, es lamentable que hoy en día muchas personas que se llaman ser discípulos de Cristo están traspasando y están quebrantando los principios, amén, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dejó en su santa palabra para que vivamos por ellos. Amén. Es una actitud de humildad la cual el Señor exige de cada discípulo verdadero de Él. ¿Cuál es la característica de un discípulo de Cristo? En primer lugar, dice que no se va a levantar, no se va a poner por encima del Señor Jesucristo. Siempre va a estar sumiso, siempre va a estar humilde, siempre va a estar, amén, con una actitud de obedecer la santa y bendita palabra de Dios. Es muy interesante nosotros comprender, entender cuál es el verdadero discípulo de Cristo. El verdadero discípulo de Cristo es aquel que se somete a la palabra de Dios. Es aquel que se somete a aquellos hombres, a aquellas mujeres que verdaderamente enseñan la Biblia, la palabra de Dios, con respeto, con autoridad y aún ellos sometiéndose a la misma palabra. Dios necesita y quiere esta clase de discípulo. Un discípulo es un seguidor de su maestro. Esto es lo que somos nosotros, el pueblo de Dios. Seguidores de nuestro gran maestro que se llama Jesucristo. Por lo tanto, nunca puedes tú, ni nunca puedo yo pretender, amén, estar por encima de Cristo, sino de caminar a la par con Cristo Jesús. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, verso 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Nunca en un trabajo el trabajador o el servidor nunca puede estar por encima del maestro de aquella obra o aquella construcción o el líder o el empresario de aquella empresa. Porque el día que este trabajador se quiera ponerse por encima de aquel que es el dueño de aquella empresa o aquel maestro que es el dueño de aquella obra, ese día lo van a cancelar. Y esto es lo que nos dice el Señor. Dios a través de su palabra nos advierte, amén, que no debemos nunca como discípulos del Señor levantarnos por encima de Cristo. Porque va a llegar un momento cuando entonces seremos cortados, donde entonces seremos, amén, nosotros llamados a cuenta y nosotros seremos cortados del llamamiento de Dios. Porque hay muchos hombres, muchas mujeres que Dios le ha llamado con ministerio genuino, grande, glorioso, maravilloso para Dios. Pero se han levantado, amén, enseñando cosas que Jesús nunca la enseñó, que nunca Jesús la estableció. Y hoy en día está en el suelo. Amén. Hay otros que se elevaron por un X tiempo, pero hoy en día están en el suelo. ¿Por qué? Porque empezaron a enseñar y empezaron a encaucarle al pueblo de Dios cosas que en la Biblia no se encuentran. Dios quiere que nosotros sigamos a nuestro Señor Jesucristo como el gran maestro. Dice la Biblia que tenemos la profecía, tenemos la antorcha, tenemos la palabra más segura, que es la bendita palabra de Dios. Siempre y cuando usted vaya a enseñar a alguien, siempre y cuando usted vaya a predicarle a alguien, siempre y cuando usted vaya a predicar la palabra de Dios, sea en la iglesia o sea en la calle, hable conforme a la bendita palabra de Dios. El apóstol Pedro dice, si alguien hable conforme a la palabra de Dios. Si alguien ministre conforme al poder de Dios. Así es que nos dice la palabra del Señor. Entonces, el verdadero discípulo de Cristo nunca se va a levantar, nunca se va a sublevar en contra de su maestro, que es Jesús. Amén. En la Biblia también dice que solamente le cuesta al discípulo bastarse, conformarse. Amén. Con ser un discípulo de Dios, con ser un discípulo de Cristo.
Aleluya. Estar contento por cuanto tú eres un discípulo de tu gran maestro que es Jesucristo. Así que nunca te enoje, nunca te sientas mal. Amén. Porque no puedes hacer lo que tú no puedes hacer. Solamente haz, solamente realiza lo que Dios a través de Cristo te dice a través de la palabra que debe de hacer. Gózate, bástate con esto, con ser un discípulo de Cristo. Amén. Esto es lo que nos enseña Dios en su palabra. Dice que oiga bien, aquel que se levanta en contra del amo de la casa, quizá diciéndole Beelzebú, o insultándolo y diciéndole cuantas cosas, esa persona va a tener un día que darle cuenta a Dios. El verso 25 dice: basta al discípulo que llegue a ser como su maestro. Amén. Que imite a su maestro. No nunca levantarse por encima de su maestro. Y al siervo como su señor. Oiga bien, al siervo ser como su señor. Imitar a su señor. Si al amo de la casa llamaron Beelzebú, cuánto más a los de la casa. Esto lo dijo Cristo cuando le estaba enseñando a los discípulos acerca de las persecuciones que ellos iban a tener por ser seguidores y servidores de Él. Y así fue. Amén. A Cristo lo rechazaron, le llamaron Beelzebú, porque Él vino con un mensaje de cambio, de transformación a los seres humanos. Y lo crucificaron en una cruz. Pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Pero más adelante, después que Cristo, amén, se sentó a la diestra del Padre, también siguieron las persecuciones en contra de los discípulos de Cristo. Y por esto fue que Él dijo, si al amo de la casa llamaron Beelzebú, o sea, si a Cristo lo llamaron Beelzebú, si a Cristo lo crucificaron, si a Cristo lo laceraron, si a Cristo le pusieron una corona de espina, ¿cuánto más a los de la casa? Cuánto más a usted y a mí que hemos aceptado el llamamiento divino y estamos en la casa de Dios y estamos en Cristo. No nos van a crucificar y no nos van a perjudicar. Pero nosotros tenemos que mantenernos humildes, sumisos ante Dios. Solamente imitar a Dios. Solamente imitar a su Santo Hijo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Que nos enseña la palabra de Dios también. En segunda de Tesalonicenses, su capítulo 3, verso 7. Dice la palabra de Dios que debemos imitar a los apóstoles, porque ellos no anduvieron desordenadamente entre el pueblo de Dios. Oye, ¿cómo dice la Biblia? Que tenemos que imitar a los apóstoles del Señor. Aquellos, amén, en quien Cristo Jesús encomendó la misión de levantar la primera iglesia, la iglesia primitiva. Dice que estos apóstoles no anduvieron desordenadamente. Fueron personas que empezaron a vivir y a imitar a su maestro, con el cual muchos de ellos caminaron y fueron llamados apóstoles. Entonces nos dice la palabra del Señor que debemos de imitar a los apóstoles. Tú tienes que imitar a Juan, el apóstol Juan. Tú tienes que imitar al apóstol Pablo. Tú tienes que imitar a cada uno de estos apóstoles, al apóstol Pedro. Personas que dieron el todo y el todo por seguir a Cristo Jesús, su gran maestro. Y esto es lo que nos dice el Señor, que debemos de imitar las acciones buenas, el buen comportamiento de estos apóstoles que fueron llamados por el Señor. Ahí estuvo Pedro, estuvo Pablo, estuvo el apóstol Juan, entre los otros apóstoles. Pero hoy en día, ¿cuántas personas tienen nombre de apóstoles? Pero están quebrantando la palabra de Dios. Están enseñando cosas que la Biblia no dice que se debe de enseñar. Un ejemplo. Hay ciertos apóstoles que hoy en día tienen el llamado de apóstol. Pero no han podido entender, no han podido comprender cómo es que una mujer debe de vestirse según la Biblia.
La Biblia nos enseña que la mujer debe de vestir con pudor, con modestia, con respeto, con altura, como una gran mujer de Dios. Pero hoy en día han surgido muchos apóstoles, muchos llamados apóstoles que no le interesa cómo vista la mujer. Cuando la Biblia sí me dice, amén, que la mujer debe de vestir con prudencia, con pudor, con modestia, amén, sin tener que enseñar ni exhibir lo que ella tiene que Dios le entregó. Y entre muchas cosas, ¿cuántas personas dentro de nosotros se han levantado traspasando, amén, las enseñanzas de los apóstoles del Señor? Aleluya. El apóstol Pablo fue el que escribió en Primera de Timoteo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Aleluya, te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Oiga, el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 9, dijo cómo se debe de vestir una mujer de Dios. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 9. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con sensatez y decencia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni ropa costosa. Se estaba dando una situación en el tiempo del apóstol Pablo. Había mujeres que estaban vistiendo desordenadamente. Habían hombres que estaban, amén, apoyando esta postura. Y el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, mira cuál es la postura de una mujer de Dios, que se vista con pudor, con modestia, amén, con sensatez y decencia, no con peinado ostentoso. ¿Por qué la Biblia habla de peinado ostentoso? Porque en la antigüedad existían mujeres que decoraban su cabello con oro, con plata, lo decoraban con muchas perlas. Y esto lo practicaban muchas naciones paganas, como los egipcios. Eran las mujeres las cuales se adornaban, entre otras naciones. Entonces, el apóstol Pablo dice, no quiero esta postura, no quiero esta enseñanza dentro de la iglesia que tú estás pastoreando, joven Timoteo. Y le digo a Timoteo, aleluya, cómo es que debe de ataviarse, vestirse, decorarse una mujer santa del Señor, con sensatez, con decencia, con peinado, amén, que no sea ostentoso, como te expliqué, que era un peinado ostentoso en el tiempo del apóstol Pablo. Era un peinado decorado con oro, como dice más adelante el versículo, amén, con oro, con perla y así sucesivamente. Y se daba el caso también de que muchas mujeres se ponían una ropa costosa. ¿Para qué? Para lucírsela entre las demás mujeres. Esto no quiere decir que usted no se ponga bonita para Dios. Esto no quiere decir que usted no se ponga una buena tela. Esto no quiere decir que usted no vista bien vestida para el Señor. Amén. Aleluya. Lo que está corrigiendo el apóstol Pablo es el excesivo de las cosas. Aleluya. Cuando una persona enseña su cuerpo, cuando una persona está exhibiendo su cuerpo, cosa que Dios se la dio para que esté oculta, aleluya, está quebrantando lo que el apóstol Pablo dijo, no lo que dice el hermano Franklin. Amén. Hay que, amado, madurar. Y estas gentes que están en el error, aún dentro de nosotros, enseñando otras cosas, que escudriñen lo que la Biblia dice. Amén. Y que dejen de estar confundiendo y dividiendo al cuerpo de Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios también? Él dice que el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pero yo no sé dónde están imitando estos llamados apóstoles, estos llamados predicadores que no están enseñando lo que el apóstol Pablo enseñó concerniente a la vestimenta de la mujer de Dios y del hombre de Dios. Entonces, no sé, parece como que no están imitando al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, lo que yo enseño, lo que yo digo, muchas veces el apóstol Pablo dijo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo. Pero aquí dice,
aleluya, que esta fue una enseñanza que vino de arriba. Gloria al Señor para siempre. Amén. Así que Dios te está hablando, Dios te está ministrando, hombre de Dios, mujer de Dios, que debe de vestir para agradar a Dios. Aleluya. ¿Por qué te entré en este tema? Porque es un tema en el cual, amén, el discípulo o la mujer seguidora de Cristo no puede quebrantar los principios establecidos por el gran maestro llamado Jesucristo a través de sus santos hombres, los apóstoles. Así que el tema es el verdadero discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo nunca está buscando pretexto para someterse a la santa bendita palabra de Dios. El verdadero discípulo de Cristo cada día está escudriñando la palabra de Dios para ver dónde está faltándole a Dios y corregirse. Yo me recuerdo cuando yo entregué mi vida y mi corazón al Señor, un 23 de julio del año 1999. Hoy en día va a ser 19 años que le entregué mi vida a Jesucristo. Yo me recuerdo, siendo yo un nuevo creyente, yo siempre me mantenía buscando la palabra de Dios, escudriñando la Biblia, para ver qué yo estaba haciendo que no estaba en la Biblia. Amén, para yo parecerme a mi Cristo, para yo, amén, imitar a aquellos hombres de Dios, los apóstoles, que enseñaron la postura de un discípulo del maestro. Y esto es lo que necesita Dios, mujeres, hombres que se entren en la Biblia a escudriñar, a ver en qué le pueden estar desobedeciendo a Dios y si lo están, amén, someterse a Dios. Aleluya. Esto yo te lo digo con amor, con cariño de parte de Dios. Alguien te puede enseñar algo, pero que lo que te enseñe esté escrito aquí en la Biblia. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios también. Dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Oiga bien, ¿por qué dice la Biblia que debemos de estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Porque los apóstoles fueron llamados por el Señor. Y lo que le escribió el apóstol Pablo, lo que escribió el apóstol Pedro, lo que escribió el apóstol Juan, todo lo que está plasmado ahí es creíble, porque ellos recibieron el rima, ellos recibieron la revelación de parte de su gran maestro llamado Jesucristo. Y es por esto que nuestra enseñanza, es por esto que el fundamento de cada evangelista, de cada pastor, de cada maestro y de cada apóstol verdadero, amén, llamado por Dios, tiene que estar su fundamento, amén, en Cristo Jesús. Sus enseñanzas tienen que estar en Cristo Jesús. Dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Aleluya. Amén. Sobre ese fundamento. Y profetas. ¿Por qué dice y profetas? Porque sabemos que los profetas del Antiguo Testamento, muchos de ellos profetizaron acerca de la llegada del Mesías, del ungido de Dios. Y se cumplió en Cristo Jesús. Como dice al final de este versículo bíblico, piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La piedra del ángulo es Jesucristo. El fundamento de Dios es Jesucristo. El fundamento de cada creyente tiene que ser Jesucristo. Aleluya. Dice también en Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11, Cristo el único fundamento. Cristo es el único fundamento. No porque por allí hay un predicador, porque aquí allí hay un profeta, porque aquí allí hay un maestro que está enseñando tal cosa. Escudriñalo por la Biblia, analiza lo que esté enseñando, lo que esté predicando, y si lo encontraste en la Biblia, detallado, claro, créelo. Pero si lo que está enseñando ese tal personaje no tiene fundamento bíblico, recházalo. Amén. Ignóralo, porque Dios te dice que no le digan ni bienvenido a los que son herejes, a los que están quebrantando la palabra de Dios.
Dios está buscando hombres y mujeres, personas celosos. La Biblia dice que en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando un predicador aparecía predicando, ¿qué dice la Biblia? Dice que los líderes se reunían y ellos confirmaban a ver si lo que aquel predicador estaba predicando o enseñando estaba en la sagrada Torá, en la sagrada palabra de Dios. Y esto es lo que pasa hoy en día, que muchas personas se dejan mover fácilmente. El apóstol Pablo dijo, no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Amén. Sino que nosotros podamos estar alerta. Cuando escuche un predicador enseñando, cuando escuche un ministro predicando, usted tiene que confirmar si lo que él está enseñando o predicando se está fundamentando en la palabra de Dios. Y si no está fundamentado en la palabra de Dios, si usted puede ayudarlo a enderezarse, ayúdele. Pero hay muchos de ellos que su conciencia está cauterizada y por más que usted le explique y usted le enseñe, no se van a dejar enseñar. Así que iglesia del Señor, iglesia de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo, recuerda, nunca va a quebrantar los principios establecidos por nuestro Señor y gran Maestro Jesucristo. El verdadero discípulo de Cristo, por más alto que Dios lo haya colocado, a adorador, cantante, profeta, ministro, maestro, evangelista, siempre va a seguir siendo un discípulo de Cristo Jesús. Así que hacia adelante, iglesia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios también en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 19? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oye, como le dijo también el apóstol Pablo al joven Timoteo, pastor, ministro, que le dijera a la iglesia esta palabra. Amén, que atesoraran para sí buen fundamento. Amén, para lo porvenir. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, como le escribió a Timoteo, iban a surgir falsos profetas y falsos maestros, que muchas veces se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, el apóstol le dijo aquí, 1 Timoteo, capítulo 6, verso 19, que atesoraran para sí buen fundamento para lo porvenir. O sea, para los tiempos que le iban a seguir llegando. Y esto es lo que nos dice el Señor a nosotros mismos también, que tenemos que atesorar para nosotros el buen fundamento que está establecido en la palabra de Dios, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estuve leyendo y estuve viendo una noticia donde un tipo de Argentina ahora ha dicho y está diciendo que él es Jesucristo y que él no cree en lo que dice la Biblia, que él no cree que Jesucristo, el de la Biblia, convirtiera el agua en vino. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra de estas clases de gente? Que son falsos. Jesús, el de la Biblia, dijo que iban a levantarse falsos Cristos, falsos maestros, que iban a decir que ellos eran Cristo. Y esto es lo que estamos viendo. Unos años atrás también se levantó un tal Maitreya diciendo que era Cristo. Pero ¿dónde está su fama? ¿Dónde está su ministerio? Se fue por el suelo. Todo el que se levanta y se quiere levantar por encima del fundamento y de los principios del gran maestro que se llama Jesucristo, es quebrado. No progresa. No tiene éxito. Así que para tener éxito en tu vida ministerial, para tener éxito en tu vida diaria, no se te olvide que debes de seguir siendo un discípulo de Jesucristo. Y el verdadero discípulo de Jesucristo nunca va a traspasar los linderos, las enseñanzas establecidas por él a través de la Biblia, la palabra de Dios. Dice aquí, 2 de Timoteo, también nos enseña el Señor
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oiga, el Señor conoce a todos los que son suyos. El Señor conoce a los verdaderos predicadores, a los verdaderos ministros, pastores, apóstoles, hombres de Dios. El Señor lo conoce. Y le dice una advertencia: apártese del Señor, apártese de iniquidad, todo aquel que anda en iniquidad, todo aquel que practica la iniquidad, le dice al Señor: apártese. Aleluya, apártese de la misma, apártese de la iniquidad. Así que Dios conoce, aleluya, lo que son suyos. Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí. ¿Por qué? Porque hemos recibido un sello, el sello del Espíritu Santo. Dice la Biblia, hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo de Dios. Y por esta razón el Señor conoce a todos los que son de Él. Así que si tú eres de Él, gózate, alégrate, ministro del Señor. Sigue ministrando, predicando la palabra de Dios. No te avergüences de tu gran maestro. Si alguien dice que tú estás en error y que está confundido, demuéstrale por la palabra de Dios que tú no estás en error. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo: tienes que prepararte. Tienes que capacitarte, tienes que escudriñar la palabra de Dios para que todo aquel que te demande señal, todo aquel que quiera intimidarte, sea convencido por tu buen testimonio, por tu buena postura y por tu enseñanza que tú estás en la verdad. Qué lindo es cuando un hombre, cuando una mujer puede demostrar por la palabra de Dios que está en la verdad, que no está en el error. Pero qué triste, qué avergonzado será y es para una persona que no puede demostrar por la Biblia, por la palabra de Dios, que está en la verdad. Porque cada vez que lo hace, encuentra un versículo o encuentra algo de parte de Dios en la Biblia que lo corrige y le dice: no está bien. Así que Dios vino a darte esta palabra. Recuerda el tema: el verdadero discípulo de Cristo. El verdadero discípulo de Cristo nunca se va a levantar por encima de su gran maestro. Nunca va a enseñar cosas que su gran maestro Jesús nunca enseñó, sino siempre va a enseñar lo que su gran maestro Jesucristo enseñó en la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, que la paz de Dios, que la gracia de Dios esté contigo, con tu casa, con tu vida, con tu familia. Te invito a que el próximo jueves, si Dios quiere, que creo que Él quiere, porque su palabra, amén, Él está de acuerdo que la ministremos, que prediquemos su palabra. Te invito a que pueda escuchar, sintonizar el programa Tiempo de Buscar a Dios, por el cual, por la gracia de Dios, soy conductor, a través de Radio Salvación Internacional.net. Recuerda, esta es la vía internet de sintonizar en audio el programa radial todos los jueves a la 1 de la tarde. Voy a repetir: Radio Salvación Internacional.net. Usted escribe esto, amén, en las redes sociales, en Google, y usted va a escuchar Radio Salvación. Recuerde que el próximo jueves a la 1 de la tarde estaré, Dios mediante, con el programa radial Tiempo de Buscar a Dios. Para los que están ahí, que están un poco retrasados,
porque sintonizaron este espacio, esta predicación un poco tarde. Le comunico que no me fue posible hoy llegar a Peravia, a la emisora Radio Salvación, y por esta razón vine a darte esta palabra de parte de Dios, porque no podía quedarme con ella. Tenía que impartirla a través de las redes sociales Facebook Live. Así que Dios te bendiga de una manera muy especial. Si usted desea comunicarse con este servidor vía WhatsApp, me puede escribir 809-851-3160. 809-281, Esto es vía WhatsApp. Usted puede comunicarse con este servidor del Señor, su hermano Franklin Arias, evangelista del Señor. Dios me le bendiga y hacia adelante en Cristo Jesús. Saludo para Elsa Moreta, que también está ahí en Facebook Live. Dios te bendiga. Ya saludé a mi esposa Rosa Ramírez, también Dios te bendiga, y a nuestro niño Misael, también Daniel. Vamos a ver quiénes más están por aquí. Julio César, Dios te bendiga. Nelly Castillo también, Dios bendiga. Leandro Bautista, pastor evangelista, gloria al Señor. Leobardo Castillo, Dios te bendiga, Leobardo. René Taví Méndez, Dios te bendiga, René. Lo que comparte, lo que publica, está siendo de mucha bendición para mi vida, porque entro ahí a la página, gloria al Señor, que usted tiene, y todas estas enseñanzas están siendo de mucha bendición para mi vida. Muchas gracias, hermano. Juan Franklin Velázquez, Dios te bendiga. También mi hermana Kirsi Galicia, directamente de San José de Ocoa. Dios te bendiga, manita. Amén. Y gracias por estar en sintonía. Creada con mano santa. Esta es mi hermano Ilibeidi, también de allá de San José de Ocoa. Dios te bendiga. Tenemos a Johanna Cabrera, Dios te bendiga también. Berky Mejía, Dios te bendiga. Juan Franklin Velázquez, Dios te bendiga. Y mi hermana Morena Andújar, que siempre está en sintonía con este espacio. Dios te bendiga. Berky Mejía también. Dioneris Mateo, Dios te bendiga. Evangelista Wilmin Félix Ramírez, Dios te bendiga. Jensi Lara de Ramírez, la esposa de mi hermano Jeremías Ramírez, Dios te bendiga. Marlon Chichipo de San José de Ocoa también, gracias por sintonizar, Dios te bendiga. Adarquisa Marilene Milletti, Dios te bendiga de una manera especial, sierva del Rey de Reyes y Señor del Señores. Vilma está también, Confesor Chala, amén, Dios te bendiga, mi hermano. Un saludo para tu hermano Franklin Chala en San José de Ocoa también. Manuel Mateo, Dios te bendiga. Cristiano Emmanuel de Ocoa también, Dios te bendiga mucho. Junior Mateo, Dios te bendiga, guerrero, aleluya. Gloria a Jesús. Noesqui Presinal, Dios te bendiga mucho de una manera muy especial. Vamos a ver, Juan José Mateo, Franklin Casado, aleluya. Agustina Gil, la esposa de mi pastor, el ministro Emilio Estepan, aquí en Santo Domingo. Dios te bendiga, Agustina, a ti y a toda tu familia. Roberto Rodríguez, Dios te bendiga. Anthony Castillo, Dios te bendiga, mi hermano, también. Johanna Cabrera, amén. Martínez Jessica, Dios te bendiga. Guerrera del Señor, Jessica, la esposa de mi hermano evangelista Ángel Martínez, Dios te bendiga también. Xiomara Tomás, qué bueno es el Señor. Dios te bendiga, Xiomara. Lidia Castillo, qué bueno. Y desde México, Joan Rosa Díaz, Dios te bendiga a ti y a tu amada familia. Abrazos, amado hermano, para ti también, de aquí de la República Dominicana. Qué bueno es el Señor. Bueno, estas fueron las primeras personas que saludé al principio. Joel Abreu, Dios quien es. Todas estas personas, Dios me le bendiga, y será hasta la próxima semana, Dios mediante, con su programa radial Tiempo de Buscar a Dios. Así que la gracia del Todopoderoso contigo y toda tu familia. Bye bye, Dios te bendiga, les queremos mucho en el amor de Jesucristo.